Buenas tardes, doctor. ¿Qué tal, muchachos? Bueno, vamos a comenzar la práctica de hoy día, que en lo que se refiere, ¿no? al tema de cirugía laparoscópica en el curso de técnica operatoria, ¿ya? Vamos a comenzar esta práctica viendo un video. El video dura más o menos unos 25 minutos. Después de ese video nos reunimos nuevamente para conversar sobre algunos puntos específicos que me gustaría que ustedes se lleven como conceptos de la práctica, ¿ya? En este video hacemos es un resumen de más o menos de todo lo que vamos a ver durante la práctica, como les digo, y después de eso, al terminar, nos reunimos nuevamente para conversar, ¿ya? Les voy a compartir aquí el video a través de la aplicación. Les voy a poner el link de todas maneras aquí en el chat para que ustedes lo tengan si quieren revisar para revisarlo después, ¿ya? ¿Dónde está compartir? Dentro del ciclo de vídeos dedicados a apoyar al alumno en sus prácticas en quirófano, hemos preparado en esta ocasión un tutorial que concretamente se va a referir al material y a útiles laparoscópicos básicos. Como sabéis, esta línea de vídeos está dirigida desde el departamento. En concreto, en este caso, se ha realizado entre el profesor Lirón, el profesor Aguayo y el profesor Parrilla. Está dedicada concretamente a la cirugía laparoscópica. Como sabéis, la cirugía laparoscópica es una parte de la cirugía endoscópica, que a su vez se incluye en lo que es la cirugía mínimamente invasiva, que se ha desarrollado extraordinariamente en los últimos años. En el presente vídeo vais a ver toda una serie de aparatos, una serie de instrumental y una serie de útiles que ayudan al cirujano a realizar este tipo de cirugía. No es una cirugía diferente, pero sí es una cirugía que requiere toda una serie de recursos, técnicas y de destrezas específicas y que debéis de conocer antes de entrar en el quirófano. Buenos días. El objetivo de esta práctica es que ustedes conozcan el aparataje y el instrumental laparoscópico básico que se encuentra en un quirófano de cirugía general y aparato digestivo donde se va a realizar una cirugía laparoscópica, explicándoles su funcionamiento básico. Vamos a empezar esta práctica por la torre de laparoscopia, la cual es este mueble que tienen ustedes en la parte central de la imagen. En la torre de laparoscopia encontramos varios aparatajes. El primero de ellos es el binomio pantalla-videograbadora. Las pantallas son monitores de alta resolución y los más adecuados son pantallas de plasma, planas o las LCD, Liquid Crystal Display. Generalmente deben de tener un tamaño entre 18 y 29 pulgadas. Y la pantalla nos define una característica de esta cirugía, que es el trabajo en dos dimensiones, es decir, falta profundidad. Aquí abajo tenemos la videograbadora, que es el aparato al cual nos llega la imagen de la videocámara. A través de ella, las imágenes digitales resultarán fáciles de editar, comprimir, transmitir y almacenar. A continuación tenemos otra parte de la torre de la laparoscopia, que es la fuente de luz fría. La fuente de luz fría genera una fuente luminosa que ilumina el campo quirúrgico. Está producida por bombillas de xenón, que originan una luz más blanca, que es la de mejor calidad, y tienen una gran duración. Esta luz se transmite por el cable de luz fría que se conecta a este nivel. Por otro lado, tenemos el insuflador, que es el aparato que transmite el CO2 a la cavidad abdominal para la creación de un neumoperitoneo que nos permite tener una cúpula abdominal y nos permite el trabajo. Aquí tienen ustedes tres indicadores numéricos que hay en el insuflador. De derecha a izquierda tenemos una zona que nos indica el número de litros de CO2 consumidos. En la zona central hay un indicador que nos
da idea del flujo de CO2 en litros por minuto que insufla el aparato. Y a la izquierda tenemos una numeración que es la presión intraabdominal en milímetros por mercurio a la cual queremos trabajar. Tanto la presión intraabdominal como el flujo en litros por minuto podemos regularlo de una manera automática, a través de estas flechas de más y menos. También en el insuflador tenemos una señal lumínica en la parte izquierda que nos indica la cantidad de CO2 que nos queda. Después de la torre de laparoscopia, vamos a explicar lo que es la cámara de vídeo o videocámara, la cual consta de dos partes: el cabezal y un cable que a través de este terminal se une a la videograbadora. Dentro del cabezal tenemos dos partes, que es el objetivo y la parte central de la cámara. En el objetivo tenemos la zona donde se va a insertar la óptica y luego tenemos dos pequeñas ruletas. Una de ellas nos va a dar el foco de la imagen y la otra nos va a dar el zoom de la pantalla. En la parte central del cabezal o cuerpo del cabezal tenemos los chips y la parte electrónica del aparato. Esta cámara de vídeo precisa ser de alta resolución. La alta resolución depende del número de líneas horizontales, la cual está en función del tamaño y características del sensor de imagen que tenga la videocámara. A continuación pasamos a ver la óptica. La óptica es una estructura cilíndrica, rígida, de metal, y que por dentro hay un conjunto de lentes convenientemente dispuestas en su interior. La óptica transmite la luz artificial enviada por el cable de luz fría y nos permite una visión frontal. Esto sería la denominada óptica de 0 grados. En la siguiente imagen tienen ustedes un detalle del cable de luz fría. Esto es un cable semiflexible compuesto de largas fibras ópticas recubiertas por una funda protectora que transmite la luz desde la fuente hasta la conexión con la óptica. Esta es la parte que se comunica con el aparato que está en la torre de laparoscopia y esta es la parte que se comunica con la óptica. Hay que tener mucha precaución con este cable, sobre todo a nivel de su extremo distal, y si el aparato de luz fría está encendido. ¿Por qué? Porque esta zona puede originar quemaduras en el paciente o un incendio a nivel de la ropa quirúrgica. A continuación vamos a ver qué detalle o qué aspecto tiene una mesa de laparoscopia básica, en concreto para la realización de una colecistectomía laparoscópica. Y de una manera didáctica hemos dividido esta mesa en 5 apartados. En este primer apartado tendríamos los cables, que hemos dividido a su vez en una porción derecha y en una porción izquierda. En la porción derecha estarían el cable de la luz fría, que iría conectado a la torre de laparoscopia, y el cable de neumoperitoneo, que también iría conectado. A la izquierda de este círculo tenemos dos cables que no tienen relación con la torre de laparoscopia y que ya posteriormente les comentaremos a dónde van dirigidos. Una parte imprescindible en toda mesa de cirugía laparoscópica es el instrumental quirúrgico básico, ante la posibilidad de tener que reconvertir la laparoscopia a una laparotomía. En esta imagen tienen ustedes detalle de dos instrumentos rígidos, metálicos, que son estériles y que están dentro de una mesa de quirófano para cirugía laparoscópica, que es la óptica y la varilla de aspiración y irrigación. Esta varilla va conectado
con esos dos cables que teníamos en la parte izquierda del círculo. Es decir, un cable que va conectado a la aspiración para aspirar fluidos, humo, etcétera, y otro cable que va conectado a la irrigación, a una bolsa de suero para poder lavar dentro del campo quirúrgico. También quiero mostrarles el detalle de esta funda que rodea la zona de inserción de la cámara. ¿Por qué? Porque la cámara, tanto el cabezal como el cable, no es estéril y no están dentro de la mesa quirúrgica, como habrán podido ustedes comprobar. Por eso, todo lo que es la videocámara tiene que ir envuelta en esta especie de manga de plástico que sí que es de material estéril y que estará en contacto con el enfermo. A continuación tienen ustedes detalle de un instrumental quirúrgico laparoscópico básico y un detalle de los trócares, que luego veremos con más detalle a continuación. En esta serie de imágenes quiero mostrarles las conexiones de la torre de laparoscopia con los cables que les he presentado en imágenes anteriores. Y el ejemplo lo tienen ustedes aquí. Vean la conexión de la videocámara con la videograbadora, la conexión del cable de luz fría con el aparato que genera la luz fría, es decir, con la fuente de luz fría, y la conexión del cable del neumoperitoneo con el insuflador. Realmente el cable del neumoperitoneo no tiene nada que ver con la óptica ni tiene nada que ver con la cámara. Con lo cual, digamos que transcurre por una zona diferente a donde transcurre el cable de luz fría y los cables de la cámara, que digamos que estos sí que forman una unidad. Esta es la imagen de una torre de laparoscopia en pleno funcionamiento durante una intervención de urgencia, en este caso en una cistitis aguda. Por otro lado, también es importante que tengan ustedes una reseña de lo que son todas las conexiones que van por detrás de la zona de la torre de laparoscopia. Y solamente quiero indicarles, para que sea más sencillo, la conexión que debe de existir entre la bombona de CO2 y el insuflador. Bueno, pues vamos a realizar una cirugía laparoscópica y para ello necesitamos la realización de un neumoperitoneo. ¿Cómo realizamos ese neumoperitoneo? Pues fundamentalmente tenemos estas tres estructuras, que es la aguja de Beres, el trócar de Hasson y el trócar óptico. ¿Qué es la aguja de Beres? Bueno, pues la aguja de Beres es esta aguja que tiene un sistema de protección en la punta para intentar no lesionar estructuras intraabdominales y que su colocación se lleva a cabo de acuerdo a las siguientes imágenes. Fíjense, con la mano izquierda el cirujano levanta la pared abdominal y previamente ha realizado una pequeña incisión en la piel y el celular subcutáneo. Con la mano derecha, entre el índice y el pulgar, coge la aguja y la inserta a nivel de la cavidad abdominal. La sensación que tiene el cirujano es una sensación táctil, de ir atravesando capas, ir atravesando la capa de la fascia, ir atravesando la capa del peritoneo. Es una sensación táctil. Aquí el cirujano no ve nada. Esto es lo que se denomina un neumoperitoneo cerrado. En esta imagen vemos cómo, una vez insertado la aguja en la cavidad abdominal y conectada la aguja de Beres con el cable del neumoperitoneo, se ha producido un neumoperitoneo, es decir, un abombamiento del abdomen para que nosotros podamos trabajar y hacer la cirugía.
¿Y cómo sabemos que esa aguja está colocada en el sitio correcto y no nos hemos quedado, por ejemplo, en el espacio preperitoneal? Pues aquí nos van a ayudar los indicadores que tiene el insuflador, sobre todo el indicador central, que nos va a dar el flujo en litros por minuto. Cuando veamos que se establece un flujo adecuado en litros por minuto y va subiendo poco a poco la presión intraabdominal, tendremos una seguridad de que la aguja está colocada en su sitio, que es en la porción intraabdominal. A continuación tenemos el trocar de Hudson, y el trocar de Hudson nos sirve para hacer un tipo de neumoperitoneo que se llama neumoperitoneo abierto. El trocar de Hudson consta de una vaina y un vástago que la atraviesa. Este vástago consta de una punta cilíndrica o redondeada, roma, y también consta de un balón el cual hinchamos a través de uno de los canales de trabajo que tiene el trocar. Este pequeño globo permite la fijación del trocar a la pared abdominal, fijación que queda asegurada al bajar la almohadilla y fijarla a la pared abdominal. Este es un aspecto del cabezal del trocar donde vemos varios canales de trabajo para diferentes instrumentos que tengan un diferente calibre. Para que tengan ustedes más claro el funcionamiento del trocar de Hudson, hemos insertado un pequeño vídeo que comentaremos a continuación. Aquí tienen ustedes el trocar de Hudson, comprobamos que el globo se hincha y no está roto, y a continuación realizamos una pequeña incisión por encima del ombligo. Realizamos la disección, introducimos unos separadores, y esos separadores nos van a indicar en la zona final una zona blanquecina que corresponde a la fascia. Esa fascia la referenciamos con unas pinzas y con una tijera cortamos esa fascia para entrar en la zona del peritoneo, que es eso blanco que ven ustedes abajo. A continuación se abre el peritoneo y se introduce el trocar de Hudson. Es decir, el trocar de Hudson se introduce a través de una pequeña laparotomía o mini laparotomía. Hinchamos el globo y fijamos el trocar a la pared. En estos momentos estaremos en condiciones de poder poner el cable del neumoperitoneo en la válvula correspondiente y se iniciará la creación del neumoperitoneo con un abombamiento de la pared abdominal, que lo ven ustedes en esta imagen. Otra manera de realizar un neumoperitoneo es a través del trocar óptico. En este tipo de trocar, la óptica se introduce a través del cabezal llegando hasta la punta del trocar. Aquí ven ustedes cómo el cirujano ha introducido la óptica a través de este tipo de trocar, iluminando la parte final del trocar, que no tiene cuchilla, tiene una punta que es poco afilada, pero suficiente para realizar la introducción del trocar, y esta es la posición y manera que el cirujano trabaja con este tipo de trocar. El cirujano va mirando la torre de laparoscopia, que la tenemos aquí enfrente, con una mano sostiene la óptica y la cámara y con la otra va introduciendo el trocar poco a poco a la cavidad abdominal, de una manera bajo visión directa. Aquí tienen ustedes un pequeño vídeo explicativo para que entiendan mejor cómo funciona este trocar óptico. Aquí ya tenemos la óptica metida dentro del trocar, ya la hemos introducido en una pequeña incisión y vamos dislacerando la grasa. Este trocar es especialmente útil en pacientes obesos. Vamos dilacerando la grasa hasta que vamos llegando a una zona blanquecina que es la aponerosis. Esa aponerosis la vamos dislacerando poco a poco y entramos en una zona grasa que es el espacio preperitoneal,
espacio preperitoneal que hay que vencer hasta llegar a la cavidad intraabdominal, hasta llegar al epíplon, que es esa grasa loculada de mayor tamaño que ven ustedes en esta zona del vídeo. Es de vital importancia la posición del paciente para la realización de una cirugía laparoscópica. Y les voy a poner estos dos ejemplos. Miren, en este caso se trata de un paciente que va a ser sometido a una colecistectomía laparoscópica. El paciente está con las piernas abiertas, en este sitio es donde va a estar el cirujano, pero la mesa tiene una posición especial. Si se dan ustedes cuenta, el paciente está en antitren, es decir, tiene la cabeza levantada. Y también está un poco girada la mesa hacia la izquierda. ¿Para qué? Para dejar libre la zona del hipocondrio derecho, que es donde se va a realizar la colecistectomía. De la misma manera, cuando queremos realizar una apendicectomía laparoscópica, la posición del paciente la cambiamos. Ponemos al paciente en posición de Trendelenburg, es decir, con la cabeza hacia abajo, y giramos al paciente en decúbito lateral izquierdo para dejar libre la zona de la fosa ilíaca derecha, que es la zona donde tenemos que trabajar para realizar la apendicectomía. Es importante señalar que el paciente tiene que estar con unos topes o con una sujeción para que no se produzca una caída. A continuación vamos a pasar al instrumental y fundamentalmente a los trócares. A los trócares, que son los instrumentos a través de los cuales accedemos a la cavidad abdominal. Le he puesto los más sencillos, que son un trócar de 5 milímetros y un trócar de 10 milímetros. Por este trócar de 10 milímetros podemos introducir la óptica, y por estos trócares de 5 milímetros podemos meter material para realizar la cirugía. Todo trócar consta de dos partes, de una vaina y un vástago. El trócar hay que introducirlo con la vaina y el vástago, y a la hora de trabajar se retira el vástago y nos queda la vaina por donde vamos introduciendo el material necesario para la realización de la cirugía. Y aquí quiero enseñarles un detalle de la punta de dos tipos de trócares diferentes. Uno que es un trócar óptico, que hemos dicho que no tiene cuchilla, y otro es un trócar normal, que se caracteriza por tener una cuchilla que en principio está oculta, pero que a la hora de insertar el trócar a nivel de la pared abdominal aparece esta cuchilla para dislacerar los músculos y fascias de la cavidad abdominal, perdón, de la pared abdominal, y penetrar en la cavidad abdominal. Dentro de la colocación de los trócares les voy a mostrar cómo se colocan los trócares de la realización del neumoperitoneo. Ya tenemos el neumoperitoneo hecho, vamos a poner los trócares para trabajar. En primer lugar, el cirujano tiene que ampliar la incisión por donde hemos realizado el neumoperitoneo. A continuación, con la mano izquierda tracciona levemente de la pared abdominal y con la mano derecha inserta el trócar por donde irá la óptica. Esta inserción es una inserción a ciegas. A continuación, podemos introducir la óptica y ya tenemos una posibilidad de introducir el resto de trócares, pero bajo imagen. Como por ejemplo en este caso, que se introducen también otros trócares accesorios. Y este es el aspecto que presenta una colecistectomía laparoscópica cuando vamos a iniciar su realización. Respecto al instrumental laparoscópico básico, comentarles algunos que son los más frecuentes y que sí que es conveniente que ustedes conozcan, como son un dispensador de clips, es decir, no vamos a realizar ninguna ligadura, vamos a clipar conductos o vasos. Vamos a utilizar también un tipo de tijera para cortar estructuras o para cortar hilos, un tipo de pinza de disección traumática para hacer presión o tensión de los tejidos, y en este caso tenemos una endobolsa, que es una bolsa a nivel del cual podemos
poner los especímenes que hemos extirpado, la vesícula, el apéndice, etcétera. Aquí tienen ustedes un detalle de la varilla de aspiración y irrigación, que hemos dicho que servía para aspirar fluidos, para poder lavar la cavidad abdominal, pero también tiene otra función, que es la función de separador. Por ejemplo, este tipo de instrumento se puede utilizar para la separación del hígado durante la realización de una colecistectomía laparoscópica. Un instrumento muy interesante es el gancho o crochet, que nos va a permitir la disección de las estructuras mediante electrocoagulación o disección con la punta. Aquí tienen ustedes un detalle de lo que es la punta de este gancho, que nos permite ir disecando estructuras y también nos permite coagular aquellas zonas que creamos convenientes. Aquí les muestro una imagen donde el crochet está haciendo su función, que es la disección de las estructuras del calot durante la realización de una colecistectomía. En esta imagen vemos cómo después de la disección del conducto cístico y de la arteria cística, mediante este aparato dispensador de clip, hemos clipado la arteria y vamos a clipar el conducto cístico para posteriormente seccionarlo con unas tijeras. ¿Y por dónde sale la pieza? Pues la pieza generalmente sale a través de uno de los orificios donde hemos insertado los trócares. Hay veces que hay que ampliar un poquito y a veces es necesario sacar el espécimen quirúrgico con una endobolsa. Y por último, aunque no sea el objeto de esta práctica, mostrarles dos imágenes de instrumental quirúrgico avanzado, porque evidentemente conforme la cirugía es más compleja, el instrumental también es más complejo. Por ejemplo, aquí tenemos un portaagujas, el cual se empleará para dar puntos, por ejemplo, intracorpóreos. Aquí tenemos un dispensador de sutura que nosotros empleamos para no realizar nudos dentro de la cavidad abdominal. Es un sistema llamado sistema LAPRA. También tenemos otro tipo de pinzas como son Babcock, y también hay pinzas de agarre más finas o más específicas y otro tipo de instrumental, como por ejemplo pueden ser los endodisectores. También tenemos otro material todavía tecnológicamente más complicado, que son las endocortadoras. A nivel de este aparato se insertan unas cargas lineales donde podemos cortar y grapar tejidos. Y en esta última imagen quiero mostrarles un aparato que es muy útil a nivel de la cirugía laparoscópica avanzada, que es el bisturí de ultrasonidos, que nos permite hacer disección de estructuras sin necesidad de recurrir a la corriente eléctrica, sino que se realiza a través de, como ya les he dicho anteriormente, ultrasonidos. Espero que este vídeo les haya sido útil para la realización de sus prácticas en quirófano y para ampliar sus conocimientos teóricos.
Bueno, buenas tardes. Ya terminamos de ver el video. Ahora creo que quiero conversar con ustedes sobre algunos detalles que, como les digo, me interesa que ustedes se ven como concepto de la práctica. La primera es que quisiera que ustedes me definan con sus propias palabras qué entienden por cirugía laparoscópica. A ver, Alessandra, ¿cómo podrías definir tú a la cirugía laparoscópica? A ver, entonces vamos avanzando a ver con Ángela, a ver, anda. Sí, doctor, ¿me escucha? Sí, te escucho, te escucho. Ya. Bueno, la cirugía laparoscópica es una cirugía que tiene una intervención mínima, ¿no? Para el paciente y Bien. por lo cual se van a insertar lo que son como unos trócares que van a servir como si fueran las manos del cirujano, ¿no? Para poder hacer suturas o también con el electrobisturino, como vimos en el video, ¿no? Y básicamente o sea, es más ventajosa, ya que va a tener menos dolor y va a ser mucho más estético, ¿no? Que una cirugía tradicional y disminución de complicaciones, ¿no? Ya, a ver, a ver, Naida, a ver, cuéntame, ¿cómo entiendes tú la cirugía laparoscópica? Sí, doctor. Bueno, para mí es una técnica quirúrgica que es mínimamente invasiva, ¿no? Y como dice, se va a ingresar trócares por medio, ¿no? De incisiones para ver la cavidad abdominal pélvica, ¿no? Y como dice mi compañera, también tiene una ventaja a comparación, por ejemplo, de una cirugía abierta, ¿no? O sea, menos complicaciones y mejor visibilidad también, ¿no? Eso. Ya. A ver, Luis Alberto. Doctor, buenas tardes. La cirugía laparoscópica, más que todo, es una técnica quirúrgica, como ya lo mencionaron, de menor invasión, ¿no? Para examinar ya sean órganos tanto de la cavidad abdominal como pélvica. Y generalmente es estético porque son las incisiones que se realizan son mínimas, ¿no? Entonces por ello también es una ventaja, ¿no? Y también se puede ver mejor porque se acompaña de la tecnología, ¿no? En este caso la cámara de video que vimos ahí también, una de sus partes. Eso sería todo mi concepto. Ya. A ver, a ver, Jimena, cuéntame. Sí, doctor. Bueno, yo definiría la cirugía laparoscópica como sería como una técnica de mínima invasión en la cual se van a utilizar trócares para poder evaluar, observar, por ejemplo, las cavidades como la cavidad abdominal en los pacientes, también en la cual se utilizaría el uso de gases para insuflar la cavidad a observar. Y pues como mencionaron que tiene ventajas como menor tiempo posoperatorio, menor dolor, mayor estética para el paciente, pero también tiene desventajas, por ejemplo,
la movilidad para las técnicas quirúrgicas que va a realizar el cirujano no va a tener mucha movilidad, y también el ángulo para poder visualizar tampoco no es igual que una cirugía abierta. Ya. Bueno, el primer concepto que quiero que ustedes tengan aquí es que esta cirugía laparoscópica no es diferente a la cirugía convencional que llaman la cirugía abierta, que estamos estudiando en la otra parte del capítulo o en el curso de cirugía general, ¿no? Aquí los criterios de diagnóstico y de tratamiento son exactamente los mismos. ¿Qué quiere decir? De que cuando nosotros tengamos frente a un paciente de que tenga potencialmente una patología quirúrgica, como por ejemplo la apendicitis, ¿no? Vamos a tener que tomar los mismos criterios, ¿no? De evaluación y para hacer el diagnóstico, y el tratamiento va a ser exactamente el mismo, ¿no? Por ejemplo, en el caso de una apendicitis es retirar el apéndice, ¿no es cierto?, que está inflamado. En el caso de una colecistitis, la vesícula que está inflamada. O en caso de un tumor, hay que resecar el tumor, ¿no? Como les digo, los criterios de diagnóstico también son los mismos, ¿no? ¿En qué cosa va a cambiar o qué va a ser diferente a lo que sí hacemos en la otra parte del curso? Es la manera como lo vamos a hacer, ¿no? Aquí sí, a la hora de plantear el tratamiento, vamos a tener que cambiar nuestra idea de cómo se hacía antes, ¿no? Y bueno, para hacer esto vamos a necesitar, ¿qué cosa? Una serie de equipos e instrumental, que sí es diferente, pues, ¿no?, al que nosotros estamos, como digo, estudiando en la otra parte del curso, ¿no? Y es una técnica por eso es que se le considera como una técnica operatoria, es una manera diferente de hacer las cosas, ¿no? Y que se basa en ¿qué? En un principio de ser mínimamente invasiva. ¿Y qué significa mínimamente invasiva? Que vamos a reemplazar, ¿no es cierto?, las grandes incisiones que hacíamos antes, por ahora por pequeñas incisiones que no son mayores a 1 centímetro, medio centímetro, y que a través de las cuales vamos a hacer ¿qué cosa? Vamos a ingresar lo que conocemos como trócares, ¿no? Y estos trócares van a funcionar como puertos a través de los cuales vamos a intercambiar los diferentes instrumentos que vamos a necesitar para conseguir los objetivos que hemos planteado, ¿no? Entonces, aquí hablamos lógicamente de una técnica mínimamente invasiva y que es, en este sentido, sí, tecnológico dependiente. ¿Por qué? Porque necesitamos una serie de equipos para poder, como digo, conseguir el objetivo que queremos, ¿no? Entonces, aquí en la práctica vamos a ver esos equipos y esos instrumentos que vamos a necesitar, como digo, para eso, ¿no? Entonces, aquí lo primero que vamos a revisar son los equipos, ¿no? Estos equipos, ¿no?, que se encuentran en sala de operaciones en lo que nosotros llamamos la torre laparoscópica, que es un anaquel, un estante, ¿no es cierto?, un gabinete, unos anaqueles donde vamos a encontrar el equipo que necesitamos para conseguir esta cirugía. Y aquí vamos a tener que diferenciar lo que es el equipo laparoscópico básico, que es el equipo mínimamente necesario para realizar una cirugía laparoscópica, de otros componentes que nos pueden ayudar, pero que no son, como les digo, indispensables, ¿no? Y este equipo laparoscópico básico, ¿no es cierto?, el que vemos aquí en esta figura, que está compuesto por el monitor, el insuflador, la videocámara y la fuente de luz, ¿no es cierto?, que es como digo, lo que consideramos el equipo laparoscópico básico. De estos equipos, de estos componentes, el primero es el que vamos a revisar aquí como el insuflador, ¿no es cierto? ¿Qué cosa es lo que vimos en el video que era lo primero que había que hacer en una cirugía laparoscópica? Ximena Maguiña ya me contestó, ¿no es cierto? ¿Dónde está? Jimena Huerta.
Cuéntame, ¿qué es lo que había que Doctor, hacer en una cirugía? disculpe, no puedo escucharlo muy bien. Ya, cuando nosotros comenzamos una cirugía laparoscópica, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? Bueno, ingresaríamos por el ombligo y insuflaríamos la cavidad. ¿Y eso cómo se llama? ¿Insuflación, doctor? No, tiene otro nombre. La Milena. ¿Neumoperitoneo, doctor? El neumoperitoneo, ¿no es cierto? Entonces lo primero que tenemos que hacer es crear el neumoperitoneo. ¿Y en qué consiste el neumoperitoneo? Normalmente la cavidad abdominal es una cavidad virtual. No existe espacio entre órgano y órgano. La división que nosotros conocemos en los libros es una división netamente académica para que nosotros aprendamos, pero en la cavidad abdominal todos los órganos se encuentran íntimamente relacionados unos con otros. Entonces, lo que tenemos que hacer es nosotros crear una cavidad donde vamos a trabajar, ¿no es cierto? Y esa cavidad es la que conocemos nosotros como el neumoperitoneo. Y el dispositivo encargado de crear y mantener ese neumoperitoneo durante toda la cirugía es este aparatito que es conocido como el insuflador, ¿no es cierto? Aquí vemos algunos indicadores, ¿no? De algunas variables que nos interesa nosotros manejar durante la cirugía, que en diferentes formas de presentación, dependiendo del modelo, la marca o el año de fabricación, van a cambiar, pero los valores y las variables van a ser las mismas siempre, ¿no? Entonces tenemos que tener primero uno como concepto, la cantidad de gas que hay dentro del sistema, ¿no es cierto? Lo va a indicar este indicador que indica, pues como ustedes ven acá, el balón vacío, el balón lleno, la marca está cercana al balón lleno y conforme va a ir utilizando se va a ir disminuyendo hasta que cuando esté cerca de acabarse nos va a avisar, pues, ¿no? Con una señal visual y audible, ¿no? De que se está por acabar para que nosotros podamos reemplazar el balón de CO2 y poder continuar con la cirugía, ¿no es cierto? Antes de comenzar la cirugía tenemos que prever de que tengamos cantidad suficiente para el procedimiento que hemos planeado, ¿no? No sería lógico comenzar la cirugía y que la mitad se nos acabe y no tengamos cómo reemplazarlo, ¿no? Más aún si son horas de la madrugada, ¿no? Las áreas de mantenimiento están lejos de sala, habría tiempo en el cual el paciente estaría, pues, esperando innecesariamente, ¿no? Con anestesia, lo cual es un problema. Entonces siempre acá tenemos que prever de que esto, como les digo, esté completo para nosotros hacer la cirugía. El segundo indicador que me interesa que ustedes conozcan es el que ven aquí, que se refiere a qué cosa, a la presión abdominal, que es la presión a la cual nosotros vamos a mantener ese neumoperitoneo durante la cirugía. ¿Y cuánta es la presión máxima a la cual nosotros podemos trabajar en un paciente durante una cirugía? Naida, ¿qué dices tú? ¿A 15, doctor? Ya, tú dices 15. Carol, ¿tú qué dices? Carol, ¿me escuchas? Sí, doctor, disculpe, no lo escuché bien. Ya, Cortó un ¿cuál es la poco. presión máxima a la cual nosotros podemos trabajar durante una cirugía laparoscópica? Sí, doctor. La presión normal sería de 12 milímetros por mercurio. Por mercurio, no, de mercurio. De mercurio, perdón. Alessandra, ¿tú qué dices? No sé si ya pudiste arreglar tu micrófono. Sí, doctor, disculpe anteriormente, no lo pude. ¿Cuánta es la presión máxima con la que debemos trabajar en una cirugía laparoscópica? De 7,5, doctor. 7,5.
A ver, Luis Alberto, dime. Doctor, eso no varía dependiendo de si es abdomen, en la parte del abdomen superior o inferior. O sea, si es, No. por ejemplo, ¿no? A ver, dime, ¿qué valores me vas a decir tú? Bueno, tenía entendido que si era una zona superior de 20 a 40, o si no, si es zona inferior sería de 10 a 15 milímetros de mercurio. Si tú te acuerdas del teorema de Pascal, o la ley de Pascal, esta dice que la presión en un recipiente no es igual en todos sus puntos, no sería lógico que para mi abdomen superior dieras 40 y por el inferior dieras 10 o 15, ¿no? La presión que tú ingresas dentro de la cavidad abdominal va a ser igual en cualquiera de sus puntos, ¿no? Entonces, yo les pregunto qué cosa podría pasar si pasamos de la presión máxima, ¿no? Que en este caso yo les voy a decir es no más de 15. ¿Ya? La presión intraabdominal nunca debe exceder más de 15 milímetros de mercurio, por lo menos de forma permanente, ¿no? Puede que en el momento de la cirugía tengamos algunos picos por encima de 15, pero si dura unos cuantos segundos no debe ser un mayor problema. Entonces yo les digo por qué no debe pasar de 15. ¿Qué pasaría si yo me paso por encima de 15 milímetros de mercurio dentro de una cavidad abdominal? Fiorella, aunque... Doctor, A ver, Alessandra, dime. ¿podría ocurrir un shock, doctor, en el ¿Por paciente qué? ¿Por qué? por aumento de la presión intraabdominal, doctor? ¿Y eso cómo causaría shock? Pues a ver, Milena, cuéntame. Doctor, ¿se reduciría o disminuiría el gasto cardíaco llegando a producir un shock circulatorio? ¿Y de qué manera podría, por motivo de la presión intraabdominal, producir una disminución del gasto cardíaco? Por la presión que evita que haya un retorno venoso, entonces Pero si disminuye nosotros la damos una precarga. presión mayor de 15, si nosotros damos una presión mayor de 15, lo que vamos a conseguir es que un colapso, ¿no es cierto? O vamos a evitar, o vamos a ejercer tal presión que el retorno venoso, ¿no es cierto? Vamos a colapsar los grandes vasos y vamos a, sobre todo los venosos, ¿no? Por los arteriales es difícil que se puedan colapsar con esa presión. Y vamos a evitar que llegue sangre al corazón, ¿no es cierto? Entonces, eso va a causar lo que tú dijiste, ¿no? Causa la disminución de ¿qué? Del gasto cardíaco. De la precarga, ¿no es cierto? Si De disminuye la la precarga, disminuye, pues, no sé, si disminuye lo que llega, va a disminuir lo que sale. Y si disminuye lo que sale, o sea, disminuye la poscarga, el débito cardíaco disminuye. Y si disminuye el débito cardíaco, pues lógicamente va a haber hipoperfusión y va a haber una serie de problemas, ¿no es cierto?, en todos los órganos, ¿no?, que dependen de la economía. Entonces, nunca deben pasar de 15 por esa razón, ¿no? ¿Podemos trabajar con menos? Sí, ¿no? En algunos libros van a encontrar que se postula la presión arterial, la presión intraabdominal de 12, como ven aquí en el gráfico, como he escuchado durante el video este. Es una buena presión, pero nosotros aquí acostumbramos a trabajar en el límite de 15, ¿no? ¿Por qué? Porque a mayor presión, lógicamente vamos a tener una cavidad más mayor, ¿no es cierto? Nosotros disminuimos la presión, lógicamente eso va a hacer de que la cavidad sea más pequeña, y lógicamente a menor cavidad, pues, o menor espacio, lógicamente el trabajo es un poco más complicado, ¿no? Entonces, como le digo, no más de 15, 12 es una buena presión. En algunos casos trabajamos con menos, sí, generalmente pues en los pacientes que uno no toleran la sobredistensión gástrica, ¿no? Por alguna razón hacen una reacción vagal a esta distensión. Pacientes que son retenedores de CO2, entonces a ellos hay que darle menor presión, ¿no?, parcial del anhídrido carbónico. Los niños no toleran presiones tan altas tampoco. Ahora, en estas épocas que está de moda el coronavirus, ¿no? Y que la generación de aerosoles durante la intubación de los pacientes, pues es un riesgo tanto para el personal tanto para los anestesiólogos como para los cirujanos y el personal que trabaja en sala.
Entonces ahora se está tratando, pues, o se trata de utilizar la anestesia regional lo más que se pueda, ¿no? Y aquí, lógicamente, estando el paciente despierto, es un poquito más difícil dar mucha presión porque incomoda al paciente, le dificulta la respiración, entonces resulta siendo un problema, ¿no? Entonces ahora trabajamos generalmente con valores de 10 o 11, ¿no? Que son los valores promedios adecuados o ideales para trabajar con esta presión, ¿no? Pero siempre acuérdense que a menor presión, menor espacio, ¿no? Entonces, ese es uno de los conceptos que tienen que tener ustedes aquí, que deben llevar de esta práctica. La otra, el otro valor o la otra variable que nos interesa conocer es el flujo, ¿no? Que es la cantidad de que el dispositivo es capaz de ingresar a la cavidad abdominal por unidad de tiempo, ¿no? ¿Y por qué es importante? Porque aquí, lógicamente, nosotros sabemos que una vez que creamos el neumoperitoneo van a haber fugas, ¿no? O sea, va a perder anhídrido carbónico durante la cirugía y, lógicamente, pues si el dispositivo no es capaz de reponerlo adecuadamente, entonces, lógicamente, va a caer la presión, y si cae la presión, pues cae el espacio y, por ende, pues va a disminuir la visibilidad durante la cirugía, ¿no? Entonces, nosotros sabemos que cuando nosotros introducimos y retiramos o intercambiamos los instrumentos, se pierde gas cuando aspiramos dentro de la cavidad, ¿no? Cuando aspiramos secreciones o sangre o líquido que utilizamos para irrigar, se aspira también con secreción o con gas y eventualmente pues eso hace de que se pierda la presión y caiga el nuevo peritoneo. Entonces el equipo, como les digo, tiene que tener la capacidad de poder reponer ese volumen que se pierde rápidamente para que no perdamos el espacio y podamos ver lo que estamos haciendo, ¿no? Entonces el equipo debe tener por lo menos, ¿no?, unos 20 litros por minuto para poder ser eficiente y poder, pues como le digo, compensar esas pérdidas de manera adecuada. Lógicamente, a mayor velocidad, pues lógicamente mayor eficacia, ¿no? Mayor eficiencia del equipo. El último valor que ven acá es básicamente el valor de lo que se ha consumido de gas durante la cirugía. Más allá del hecho contable de saber cuánto hemos gastado, es que nos sirve de alguna manera indirecta cuando iniciamos la cirugía. Sabemos que los 15 milímetros de mercurio se consiguen con generalmente unos 5 a 7 litros de gas, ¿no? Entonces, si nosotros conseguimos esos 15 milímetros de mercurio con menos volumen, es que probablemente estemos en una cavidad más pequeña y eventualmente pues necesitemos reposicionar pues la agujita famosa esta para que no hagamos daño, ¿no? Aquí tenemos la imagen de un insuflador un poco más moderno, en el cual ya los indicadores de luces, ¿no?, y numéricos se han reemplazado por pantallas táctiles. Ustedes ven, pero tienen los mismos parámetros que de alguna manera nos interesan, ¿no? Aquí el central que es el indicador de la presión intraabdominal, de la derecha es el que indica el flujo, ¿no?, la cantidad de gas que entra por unidad de tiempo. Aquí arriba pues el indicador del balón si está lleno, está vacío, y por aquí el consumo de lo que hemos gastado, ¿no? Eventualmente son más pequeños, más compactos, y estos indicadores se manejan con una pantalla táctil, ¿no? El segundo componente que me interesa saber de aquí de este equipo es, ¿no es cierto?, la fuente de luz, ¿no es cierto? Como sabemos, pues dentro de la cavidad abdominal no se ve nada, está totalmente oscura, la luz no atraviesa la pared abdominal, ¿no es cierto? Entonces necesitamos un dispositivo que cree una luz suficiente como para poder nosotros iluminar el campo operatorio, y el dispositivo encargado de crear esa luz es que es conocido, como les digo, como la fuente de luz, ¿no? Que es básicamente, ¿qué cosa? Es un foco de xenón, que es un gas inerte que produce, ¿no?, una luz lo más parecida al espectro de la luz visible, y que va a producir la luz y va a salir por este orificio, y para poder, lógicamente, iluminar el campo quirúrgico que tenemos, ¿no? Pero, como les digo, este aparatito, pues, ¿no?, como ustedes lo ven, tiene más o menos el tamaño de una caja de zapatos, ¿no? Entonces, imagínense ustedes eso acoplado a un laparoscopio, ¿no? Para poder nosotros iluminar el campo operatorio sería un poco incómodo, ¿no es cierto? Entonces, para conectar ese equipo con el laparoscopio se ha creado este dispositivo que es conocido como el cable de fibra, ¿no es cierto?, que ustedes ven acá, que es esta manguerita, que está compuesta por una serie de filamentos de fibra de vidrio colocados paralelamente, que recogen la luz del lugar de emisión y lo llevan, pues, lógicamente al otro extremo, para este extremo poder conectarlo
al laparoscopio y poder iluminar, como les digo, el campo operatorio, ¿no? Como ustedes ven, esto es flexible, ¿no? Puede enrollarse o adaptarse a las diferentes circunstancias de la cirugía, ¿no? Ven acá se enrolla, ¿no? Y sigue transmitiendo la luz, como les digo. Lógicamente esta flexibilidad tiene límite, como les mencioné en la teoría, no se puede doblar completamente o más de 90 grados porque se parten los hilos estos de fibra de vidrio que hay dentro, y donde se parte uno de estos ya no se transmite la luz, ¿no? Entonces eso va disminuyendo la calidad y la cantidad de la luz, lógicamente, y que es lo que debemos evitar, ¿no? Entonces, eso es lo que corresponde a lo que conocemos como la fibra óptica, ¿no? Esta fibra óptica se contacta ¿con qué? Con los laparoscopios, ¿no es cierto? Los laparoscopios son estos tubos de metal que tienen una serie de lentes, ¿no? En los extremos, y que nos permite, pues, llevar la imagen desde el campo operatorio hacia el otro extremo, ¿no? Esta transmisión de la imagen es netamente física, no hay ningún componente electrónico en la mayoría de los laparoscopios. Algunos laparoscopios, que no veo muchos, yo alguna vez sí he llegado a trabajar con alguno de ellos, pero ya no veo muchos, pero existen. Tienen, en vez de estos lentes, un chip aquí en la punta que es el que recoge la imagen y que lo transmite por unos cables. Pero habitualmente, como le digo, la transmisión es física solamente, ¿no? Aquí tenemos la conexión, ¿no? Para el cable de fibra, y a través de unas fibras de vidrio que van paralelas al laparoscopio, nos sirve para iluminar el campo operatorio, ¿no? Los hay de 0 grados, de 30 grados, y los más comunes, los que vamos a ver siempre, son estos de 10 milímetros, ¿no? Existen los de 5 milímetros también, sí, pero como les digo, estos de 5 milímetros no se utilizan mucho porque tienen un campo visual mucho más reducido que el de 10, ¿no? Con lo que lógicamente estos se usan solamente o se utilizan generalmente en algunos centros de cirugía pediátrica, pero como le digo, con el limitante del campo operatorio reducido, y sobre la cirugía artroscópica, ¿no? Porque generalmente se utilizan estos de 10, a pesar de que hayan niños, a veces se puede usar estos laparoscopios de 10 milímetros, ¿no? Y como les digo, pues estos laparoscopios, ¿no es cierto? Como laparoscopios, ¿no? Existen hace muchísimo tiempo, ¿no? Yo cuando era alumno con ustedes ya existía la laparoscopía, pero en ese tiempo, pues la cirugía laparoscópica era muy rudimentaria, se puede decir, o muy poco desarrollada. ¿Por qué? Porque el laparoscopista, ¿no? Que era lo que hacía, tenía que mirar a través de este orificio donde hay un lente, ¿no es cierto?, lo que había dentro de la cavidad abdominal, ¿no es cierto? Entonces, eso hacía de que con una mano tuviera que él mismo manejar su laparoscopio, y solamente le dejaba una mano libre para poder hacer, pues, los procedimientos que se hacían en ese momento, que eran, pues, pequeñas biopsias, o la aspiración de alguna secreción, o de repente la movilización de alguno de los órganos. Pero, como les digo, solamente él podía ver lo que había dentro de la cavidad abdominal, y, como les digo, eso limitaba, pues, el tipo de procedimientos, ¿no? Cuando la cirugía laparoscópica se desarrolla como la que conocemos, cuando tecnológicamente hablando somos capaces de llevar un sensor de imagen a un cabezal pequeño como este, y este cabezal poder acoplarlo a ese laparoscopio, de tal manera que ahora, pues, la imagen que viene, la recibe ese sensor, la transforma en impulsos eléctricos, viaja a la cámara la procesa y la lleva a un monitor, ¿no es cierto?, como que ahora son monitores planos de alta definición, y que lo que permite, pues, ahora que todos dentro de la sala, ¿no es cierto?, puedan ver lo que pasa dentro de la cavidad abdominal, y con eso, pues, lógicamente, ampliar la posibilidad o la cantidad de procedimientos, ¿no? Ya el laparoscopista ya no tiene que él manejar su propia cámara, ya la puede manejar un ayudante, y él tiene, lógicamente, ahora sus dos manos libres, tanto como las suyas como la de un posible ayudante, para poder, pues, lógicamente, hacer muchos más procedimientos, o procedimientos un poco más complejos de lo que eventualmente se hacían antes, ¿no? Entonces, ese es el momento en el que, como les digo, la cirugía laparoscópica se desarrolla como la que la conocemos ahora, ¿no? Entonces, estos son los componentes básicos del equipo de cirugía laparoscópica. Y ahora vamos a ver un poco sobre el instrumental, ¿no? ¿Dónde era que nosotros escuchamos que debía comenzar la cirugía laparoscópica? O sea, ¿dónde se hacía, cómo se comenzaba a hacer el hemoperitoneo?
Ángela. Sí, doctor. Me pareció que era por encima del ombligo. Ya, como ustedes han escuchado aquí en el video, que era una tendencia cuando se comenzó, era la de hacer las incisiones supraumbilicales, ¿no? Por encima de la cicatriz umbilical, pues, ¿no? Pero nosotros ahora hacemos más las incisiones transumbilicales. ¿Y por qué? Si nosotros vemos esta imagen, ¿no? Vemos aquí que hacemos un corte por encima del ombligo y uno por debajo del ombligo y uno a través del ombligo, ¿no? Entonces, si vemos aquí el corte que hacemos a través del ombligo, vemos que uno es la zona más delgada de la pared abdominal. Es una zona que generalmente no tiene aponeurosis, es una zona que generalmente es avascular, ¿no? Y desde el punto de vista, pues, del cierre de la incisión, que es una de las incisiones más grandes que hacemos, lógicamente, aprovechamos para ocultarla en la misma incisión del ombligo, ¿no? Entonces ahora las incisiones generalmente las hacemos transumbilicales para, como le digo, aprovechar esa cicatriz, ¿no? Que quede, pues, escondida ahí dentro del ombligo, ¿no? Entonces, pues, lo que vamos a hacer es crear la incisión en el ombligo y vamos a introducir ahí, ¿qué cosa? ¿Con qué iniciamos el neumoperitoneo, Fiorella? Con CO2. Ya, pero ¿cómo hacemos para introducir el CO2 dentro de la cavidad abdominal? Hacemos el corte en la piel, introducimos ¿qué cosa para introducir el... Con la aguja, había una aguja Veres. Ya, con la aguja de Veres, correcto. Esta aguja de Veres, ¿no es cierto? Es una aguja que es más o menos parecido a esto. ¿No es cierto? Que tiene esta forma que es, pues, semejante a una aguja que utilizamos nosotros para poner las inyecciones, solamente que esta es una aguja más grande, mide unos 25 centímetros más o menos, un poco más gruesa, pero que como característica principal es que tiene en la punta un protector, ¿no? Como este, que es retráctil, ¿no es cierto? Cuando ejercemos presión, introducimos la aguja a través de los tejidos, este protector se retrae, dejando este bisel libre, que va a ir cortando las diferentes capas de la pared, ¿no es cierto? Hasta que una vez que ingresa dentro de la cavidad abdominal y cesa la presión, este protector se activa nuevamente y esto nos sirve para proteger de alguna manera las vísceras intraabdominales. Lógicamente tenemos que hacerlo con mucho cuidado porque es una aguja delgada y si nosotros ejercemos presión, ¿no es cierto?, y sin detenernos en algún momento, pues podemos atravesar, a pesar del protector, podemos hacer perforaciones en los intestinos o en los grandes vasos que están inmediatamente detrás, ¿no?, como la aorta o la cava, con lo que eventualmente se convierte en una tragedia de la cirugía. Entonces, parte del entrenamiento que hacemos nosotros es aprender a identificar cuándo es que hemos atravesado la pared abdominal para ahí detenernos, y a través de este extremo se conecta, pues, una conexión para el CO2, una manguera que va conectada al insuflador para que por ahí entre el gas hasta conseguir los 15 milímetros de mercurio, ¿no es cierto? Aquí tenemos otra aguja de Veres, esta es una aguja descartable, un detalle del protector, ¿no es cierto?, que tiene un orificio para que por ahí ingrese el gas, y como ustedes ven acá tiene una pequeña marquita roja, que cuando nosotros ejercemos presión para introducirlo a través del tejido, como le digo, se retrae el protector, y esta marquita roja sube, ¿no? Y una vez que atraviesa la pared y regresa el protector a su sitio, esta marquita regresa otra vez a este lugar, entonces, con lo que de alguna manera indirecta tenemos, pues, la posibilidad de saber que ya estamos en la cavidad y ahí de tener, pues, la presión, ¿no? Aparte, pues, de la sensación táctil y auditiva que nosotros tenemos que ir entrenando, que es cuando se dispara el protector hay un clic ahí que nosotros tenemos que aprender a identificar para poder detener, como les digo, la presión en ese momento, ¿no? Aquí un detalle más de la punta, ¿no es cierto?, con su protector retráctil, ¿no? Una vez que conseguimos el neumoperitoneo, vamos a pasar, ¿no es cierto?, a colocar, ¿qué cosa? Los trócares, ¿no es cierto? Y en el neumoperitoneo, y esos trócares son unas vainas, unas fundas de metal, o unas fundas, ¿no es cierto?, están compuestas por una funda, perdón, y un punzón, ¿no?, que es el que dentro del trócar nos va a servir para ir cortando, divulsionando o separando, pues, las estructuras de la pared
hasta ingresar a la cavidad. Una vez que ingresa a la cavidad, ¿no es cierto?, se retira este punzón y queda solamente la funda a través de las cuales, como digo, vamos a utilizarlo como puertos, a través de los cuales vamos a introducir los diferentes instrumentos para conseguir la cirugía, ¿no? Estos trócares, hay los que nosotros consideramos trócares reusables, que son generalmente de metal, ¿no? Y los trócares descartables, que son estos de aquí, que son los trócares plásticos, ¿no? Estos trócares de metal son prácticamente eternos, ¿no? Los podemos desarmar completamente, esterilizarlos completamente. Y como les digo, son prácticamente eternos, ¿no? Es difícil que se rompa o se gaste uno de estos. Y los plásticos, que son los descartables, y que, como les digo, se consideran descartables porque desde el punto de vista de bioseguridad, eventualmente pues, pudieran acumular secreciones en alguna parte, porque estos no son totalmente desmontables ni totalmente desarmables, ¿no? Podrían acumular secreciones que pudieran ser potencialmente peligrosas desde el punto de vista de bioseguridad, ¿no? Pero desde el punto de vista de uso, ustedes van a ver en algunos centros que inclusive se usan más de una vez, duran bastante más tiempo, no tanto como los de metal, pero sí duran para unas 10 o 12 veces de repente. Y eventualmente, pues, el uso va a depender, pues, lógicamente, del centro donde ustedes trabajen, ¿no? Los diámetros más comunes, los universales, se puede decir, son los de 10 milímetros y los de 5 milímetros, ¿no? Como aquí los de 10 milímetros y los de 5 milímetros. Como les digo, ventajas de estos reusables es que son, como les digo, prácticamente eternos. La desventaja que tienen es que en este extremo de acá, ¿no? Tienen un reductor, como ustedes ven, que es como una tapita que se pone y se saca para variar el diámetro de este trocar, de tal manera que podemos utilizar con diferentes diámetros, no tanto de 5 como de 10 milímetros. Lógicamente, poner y sacar el reductor los hace un poquito, pues, hace la cirugía un poquito más engorrosa, un poco más laboriosa, a diferencia de estos trocares descartables que tienen un diafragma que se estira y se contrae dependiendo, pues, del diámetro del instrumento que queramos meter, ¿no es cierto? Entonces hace que la cirugía sea un poquito más fluida y menos laboriosa, ¿no? Y la otra ventaja que tienen es este sistema de protección de la cuchilla que los hace, pues, lógicamente útiles, sobre todo cuando colocamos el primer trocar, ¿no? Que se coloca a ciegas, ¿no? En lo que nosotros conocemos como el neumoperitoneo cerrado, ¿no? Entonces, una vez que tenemos el insuflado en la cavidad con 15 milímetros de mercurio, vamos a introducir a través del ombligo el trocar, como le digo, prácticamente a ciegas, ¿no? Sabemos qué es lo que hay atrás. Entonces, siempre es recomendable aquí utilizar uno de estos trocares que tenga este sistema de protección para la cuchilla, como ustedes han visto, se retrae cuando está atravesando las diferentes capas de la pared y lógicamente después se activa cubriendo la cuchilla, ¿no? Aquí, como ven, la punta siempre está patente, eventualmente pues no hay un sistema de protección que nos ayude, ¿no? Entonces eso es lo que nosotros, como le digo, conocemos como el neumoperitoneo cerrado, ¿no? Entonces, para, lógicamente, tratar de minimizar ese riesgo, ¿no? Que significa, pues, lógicamente, lesionar las estructuras intraabdominales, es que, como alternativa a esta técnica, pues, ¿no? Se desarrolla lo que nosotros conocemos como el neumoperitoneo abierto, ¿no? ¿Y en qué consiste el neumoperitoneo abierto? En vez de hacer una pequeña incisión para la aguja de Bres, hacemos una incisión un poco más grande y hacemos lo que se conoce como una mini laparotomía, ¿no? Vamos abriendo las diferentes capas, ¿no? Y bajo visión directa atravesamos el peritoneo y ya viendo que no hay ningún órgano detrás, introducimos un trocar que tiene más o menos estas características, ¿no? Tiene en el extremo un balón inflable que nos va a servir ¿para qué? Para anclar este trocar dentro de la cavidad y que no se salga, ¿no? Y lógicamente para evitar que el gas escape por la incisión que es un poco más grande que la que hacemos para este trocar, ¿no? Porque no va a quedar exacto el trocar, se utiliza este tapón para ocluir externamente pues, el orificio que tenemos y evitar que se escape el gas, ¿no? Una vez que está colocado, se retira este punzón y a través de aquí pues, se pueden introducir los diferentes instrumentos, generalmente en el trocar umbilical y la laparoscopia, ¿no? Aquí en el Perú no van a ver muchos de estos trócares, no son muy comunes porque son caros. Lo que hacemos acá como una alternativa para crear un neumoperitoneo abierto, ¿no? Es hacer igual a mini laparotomía. Una vez que ingrese, vemos que no hay ningún órgano, introducimos uno de los trócares como lo han visto los anteriores, y para evitar que se salga el gas, ¿no? Utilizamos, hacemos una pequeña jareta alrededor de la poneurosis para ajustar y evitar pues, que se escape el gas, ¿no? Es una manera que nosotros utilizamos para
para tratar de utilizar esta técnica cuando generalmente tenemos pacientes que han tenido cirugías previas, ¿no? Sospechamos que hay o adherencias en la zona y que lógicamente el trocar pudiera pues lesionar estas diferentes estructuras, entonces utilizamos esta técnica, ¿no? Si no, habitualmente usamos la anterior, que es la del neumoperitoneo cerrado, ¿no? Una vez colocados los trócares, entonces ahora sí vamos a proceder a introducir los diferentes instrumentos que tenemos a disposición, ¿no? Hay, como les dije, pues muchísimas pinzas, muchísimos instrumentos, ¿no? Que van a variar dependiendo pues del tipo de cirugía, ¿no? Y de la especialidad, ¿no? Pero vamos a encontrar que tenemos algunos instrumentales que sí son pues, constantes y que son casi, se puede decir, universales, ¿no? Uno es, las pinzas en la laparoscopía generalmente tienen esta estructura que ustedes ven aquí, que es una caña larga, ¿no es cierto?, de unos 35, 40 centímetros, ¿no?, que es metálica, que está forrada por un aislante, tiene su manubrio a este lado que nos permite abrir y cerrar las mandíbulas de la pinza, y en el extremo final, pues, la pinza propiamente dicha, pues, ¿no?, de metal que nos va a permitir no solamente hacerla o cumplir la función por la que fue diseñada, sino que también nos permite generalmente hacer coagulación del tejido, ¿no es cierto?, a través de esta conexión que está unida a ese y que acá se conecta al electrocauterio, ¿no? Este más o menos es la forma de la mayoría de las pinzas, generalmente de 5 milímetros, ¿no? Una de las más comunes que vamos a ver, como les digo, las universales, es esta pinza de Medilab, que es una pinza que tiene más o menos estas características en las mandíbulas, que es semejante a una pinza de Kelly, ¿no? Sirve para hacer disecciones finas, y hemostasia a través de la electrocoagulación, ¿no? No tiene pues cremallera para poder hacer hemostasia por presión, como ustedes han visto pues, en las otras pinzas, ¿no? Las pinzas de Kelly en la cirugía abierta, ¿no? La otra pinza que debemos conocer son las conocidas como las pinzas de tractoras, ¿no? Que nos van a servir para la presentación o la movilización de los órganos dentro del abdomen. Son de 5 milímetros igual que las otras, son de una estructura semejante, solamente que la terminación de la pinza es generalmente así, es de bordes romos, ¿no? Generalmente fenestradas, ¿no? Para que nos permita manipular los diferentes órganos sin producir pues, daños dentro de los órganos, ¿no? El otro instrumental son las tijeras, como les digo. Estas tienen una estructura semejante como ustedes a la de las otras pinzas. Este es un rotor, ¿no?, que nos permite girar la orientación de las mandíbulas de la pinza pues, hasta 360 grados, que es igual en la Medlin o en la Clinch. Pero aquí en el extremo, como digo, vamos a tener una tijera pequeña, ¿no?, que semeja a lo que sería pues, una tijera de Metzenbaum, ¿no?, que nos sirve también para hacer, no solamente para cortar, sino para hacer disecciones finas, y también se puede, como digo, como estando conectada al electrocauterio, realizar coagulación de los tejidos, ¿no? El otro instrumento bastante común que ustedes van a ver es el llamado hook, el gancho o el crochet, como ustedes han visto en la práctica en el video. La estructura es parecida, como digo, una caña larga de 35-40 centímetros, ¿no? Forrada con material aislante, al final su conexión para el electrocauterio, y en el extremo un gancho, ¿no es cierto?, que nos va a permitir hacer disecciones finas y coagular las diferentes estructuras que nosotros queremos dentro de la cavidad abdominal, ¿no? Aquí más o menos son las diferentes formas como pudiera terminar este hook, ¿no?, que puede ser en forma de J, en forma de U, en forma de L, que son los diseños más habituales. Estas son modificaciones que se utilizan para, sobre todo para hacer electrocoagulación, ¿no? Esto de zonas puntuales muy finas, y esta de zonas o de áreas más grandes, ¿no? La otra pinza que es, como les digo, universal, es esta de aquí, que es la conocida como la clipadora. Esta sí es de 10 milímetros generalmente, y nos va a servir para colocar estos clips, ¿no?, que son esas U's de titanio, que nos va a servir para ocluir los diferentes conductos, generalmente una colecitomía laparoscópica para cerrar el conducto cístico, o para clipar arterias durante la cirugía, ¿no? El color de este cartucho, ¿no?, que contiene los clips va a depender pues, del tamaño generalmente, y estos son los más comunes que ustedes van a ver, pues, ¿no?, que son de este color, que son los que se utilizan generalmente en las cirugías laparoscópicas de vesícula, ¿no?
No sé si tienen alguna pregunta hasta aquí, muchachos. ¿Ninguna? No, doctor, está claro. Ya, entonces ahora vamos a ver algo que nos piden que tenemos que revisar con ustedes, que es los diferentes tipos de electrocoagulación, ¿no? Entonces aquí tenemos la imagen de un electrobisturí, ¿no? Que es más o menos el diseño más común que ustedes van a encontrar, ¿no? Pero que al igual que el insuflador, pues puede variar en la forma de presentación, la ubicación de los indicadores, si son luces, números o colores o pantallas táctiles, como le digo, va a variar, pero más o menos tienen las mismas funciones y que es la que nos interesa que ustedes revisen ahora, ¿no? Ustedes van a ver aquí en amarillo, ya, todo lo que significa la función de corte. Esta función de corte no se usa en cirugía laparoscópica, por la cual no vamos a tocarla ahora. Y nos vamos a enfocar básicamente en qué, en la función de la coagulación, ¿no? Y en esta función de coagulación tenemos dos grandes grupos, una que es la monopolar y una que es la bipolar, ¿no es cierto? Entonces estos equipos van a encargarse de producir la coagulación de los tejidos, ¿no? Por la utilización de la corriente, ¿no? Y más o menos cuál es el principio por el cual la corriente produce coagulación. A ver, Ximena Maguiña, ¿por qué la corriente produce coagulación? Sería, doctor, debido al calor que produce al momento ¿Y del... por qué produce calor la corriente? Alessandra, cuéntame, ¿por qué produce calor la corriente? Doctor, sería por las diferentes ondas eléctricas que produce, doctor, la corriente. A ver, Ángela, cuéntame, ¿por qué produciría calor la corriente? Podría ser porque Por el volumen. produce energía por los electrodos. ¿Qué pasa cuando tienes tu teléfono mucho tiempo prendido? ¿Qué pasa cuando tienes tu laptop mucho tiempo prendida? ¿Qué pasa cuando tienes tu televisor mucho tiempo prendido? Se sobrecalienta. Se calienta, ¿no es cierto? ¿Y por qué se calienta? Generalmente cuando la corriente pasa a través de un conductor, ¿no? Este conductor en mayor o en menor grado va a ofrecer, ¿qué cosa? Una resistencia al paso de la corriente, ¿no? Y esta resistencia se va a transformar ¿en qué? En calor, ¿no es cierto? Entonces, a la hora que nosotros hacemos pasar la corriente a través del tejido, este tejido va a ofrecer una resistencia al paso de la corriente, y esta resistencia es la que va a generar calor produciendo la coagulación de la proteína, ¿no es cierto? Entonces, aquí la corriente, en este caso el monopolar, sale por un cable, ¿no es cierto? Viaja por ese cable hacia la pinza entra en contacto con el tejido, y lógicamente la corriente va a atravesar el tejido y ese tejido lógicamente ofrece una resistencia al paso de la corriente generando calor y ese calor produce la coagulación, ¿no es cierto? Una vez que la corriente pues produce su trabajo, regresa para cerrar el circuito a través de un electrodo, ¿no es cierto? Negativo, entre comillas, ¿no? Que es esto lo conocemos como la placa, que se llamaba placa porque antes eran pues, realmente placas de metal que se ponían debajo del paciente y conectadas con un cable, regresaban la corriente al dispositivo de electrocoagulación. Ahora son electrodos autoadhesivos descartables, pero que, como les digo, regresan pues la corriente a este aparatito a través de esta entrada, ¿no? Entonces, por eso cerramos el circuito y la corriente se va hacia la Tierra, a una Tierra, pues, especialmente diseñada para eso, ¿no? Pero aquí, pues, lógicamente, el riesgo es que la corriente atraviesa, se puede decir, todo el organismo, ¿no? Y donde encuentre una resistencia semejante va a poder producir una quemadura semejante, ¿no? Y aparte de los otros tipos de desventajas que hemos visto en la teoría, ¿no? Entonces,
ese riesgo, lógicamente, es un riesgo que tiene este tipo de coagulación monopolar, ¿no? Entonces, para tratar de minimizar o eliminar ese riesgo es que se diseñó o se creó pues lo que es la corriente bipolar, que básicamente es la misma corriente, lo único que sale es que por uno de estos electrodos, ¿no es cierto?, de estos dos bipolares, donde dice bipolar, sale por uno de estos conductos, viaja por un cable, ¿no es cierto?, que es un cable mellizo, así como los cables que nosotros tenemos en las lámparas de la, o en las extensiones dentro de la casa, que viaja por uno de estos cables, ¿no? Llega al extremo de la pinza, que tiene más o menos estas características, ¿no es cierto? Entra por una de las patitas de la pinza, que vendría a ser el electrodo positivo, el tejido que está aquí en medio, viaja a través de ese tejido, y el indiferente ya no sería esa placa que le ponemos al paciente, sino la otra patita de la pinza, ¿no? De tal manera que minimizamos, pues, lógicamente, el tejido o la cantidad de tejido por donde pasa la corriente, y, lógicamente, con eso minimizamos también el riesgo de producir quemaduras donde no queremos, ¿no? La desventaja de este sistema es que, lógicamente, o sea, es mucho menos potente que la coagulación monopolar, con lo cual, pues, lógicamente, solamente nos limitamos a pequeñas porciones de tejido, pequeños vasos, y, como les digo, no tienen tanta potencia cuando queremos coagular extensiones más grandes, ¿no? O superficies más grandes, ¿no? Pero, como les digo, nos da esa seguridad de tener, pues, menos riesgo desde el punto de vista de producir quemaduras donde no queremos, ¿no? No lo elimina, porque, como les digo, finalmente, si hay una tierra en alguna parte, que el paciente puede estar haciendo tierra en alguna parte que no sea la mesa de operaciones, que debe estar aislada, entonces puede, pues, que la corriente también igual pase por el tejido y producir esas quemaduras, ¿no? Entonces, se han ido desarrollando diferentes dispositivos hasta que llegar a el que conocemos ahora, que es el LigaSure, ¿no? Que es un dispositivo que es muchísimo más seguro y que de alguna manera, pues, produce una combinación de la corriente con la presión que ejerce en la mandíbula de la pinza, y esto hace de que ya no sea la coagulación de la proteína la que produce la coagulación, sino que sea una desnaturalización o un cambio en el colágeno de la pared de los vasos, de tal manera que produce lo que nosotros llamamos un sellado de vasos, ¿no? Que equivaldría a ese sellado que hacen estas maquinitas con las bolsas de plástico, ¿no? Que fusionan una pared con la otra, de tal manera que eso nos hace de que tengamos mayor seguridad con menos cantidad de corriente, de que no haya, pues, lesiones en otra parte, ¿no? Entonces, estos selladores de vasos han venido a ayudarnos porque de alguna manera, pues, nos permiten hacer cirugías que antes eran muy tediosas, muy borrosas, ¿no? Se pueden hacer ahora mucho más fácilmente y con menos tiempo y mayor seguridad, ¿no? Lo que antes significaba disecar el vasito, clipar cada uno de los extremos y cortar en medio, que significaba, pues, cada uno un instrumento diferente. Ahora, con una sola pinza se puede hacer prácticamente todo eso, y nos permite manejar vasos más grandes y nos permite hacer las cirugías, como le digo, que antes eran muy laboriosas o imposibles, entre comillas, ahora se hacen, pues, de manera mucho más rápida y mucho más sencilla, con bastante, como digo, mayor seguridad, ¿no? Y finalmente, pues, el desarrollo de este bisturí armónico, que ustedes han visto en la teoría, que es uno que se basa ya no en la transmisión de corriente a través de los extremos de la pinza, sino en la fricción de dos placas, ¿no?, de metal, ¿no?, producidas por una vibración de una sobre otra, y esto produce, pues, la generación del calor, la naturalización de la proteína, y nos permite, pues, también hacer un sellado de vasos de manera más segura, ¿no?, sin transmisión de corriente, ¿no? Eso es lo que se conoce como el bisturí armónico, o el que vamos a ver ahora en un pequeño fragmento de un video. Este pequeño fragmento dura unos 2 o 3 minutos nada más, y donde más o menos les explican qué cosa es, cómo funciona cada uno de esos, ¿ya? Voy a poner para que ustedes lo tengan. Esto es un video diferente al que hemos visto. Les voy a poner también el link acá en el chat, que no los he puesto, creo, del anterior tampoco, y que es un buen video para entender lo que es la cirugía laparoscópica. Lo único malo es que es más orientado hacia la ginecología, ¿no? Por eso que no lo he utilizado como video base. Si quieren, revísenlo. También, como les digo, da buenas ideas sobre lo que es la cirugía laparoscópica. A ver, espérenme, ¿dónde está esto?
laparoscópicos o no. Y por último tenemos los selladores vasculares. Los selladores vasculares son un poco la novedad porque son pinzas muy sofisticadas, muy versátiles, que combinan una pinza de tracción con energía eléctrica que nos permite, por la presión que ejercen, que es mayor que una pinza convencional, y el tipo de energía que lleva, que es energía de corte, lo que hace es coagular, modificar la estructura del colágeno y sellar estructuras vasculares. El más conocido, el Ligasure, que es un poco el que le ha dado el nombre a los demás, es como cuando decimos el Kleenex o los Danones, ¿no? Pues al final el Ligasure, pues el Ligasure es de otra marca, pero yo creo que se va a quedar con el Ligasure porque es el primero que ha pegado. Y bueno, pues hay otros ahora como van saliendo marcas distintas, es el Endosil, que intentan minimizar la energía que se dispersa alrededor del cabezal de la punta para evitar los daños térmicos justo al lado de algunas estructuras muy sensibles, del uréter, de la aorta, cuando hacemos una linfadenectomía estamos pelando la cava, pero en realidad son un punto más en la sofisticación de este tipo de pinzas que luego hay con electricidad y también veremos que hay con ultrasonidos. Entonces, ¿qué hacen estas pinzas? Bueno, pues pueden coagular si queremos. Tienen además una cuchilla en el interior que si queremos podemos, además de coagular, podemos coagular los tejidos y además pasar la cuchilla y cortar y separar los tejidos. Podemos ir coagulando de forma amplia y luego cortar justo en el medio. En realidad nosotros elegimos, tenemos varias opciones con varios botones y podemos elegir qué queremos hacer. Podemos solo cortar, es una tijera más. Si queremos solo podemos cortar y no usar la energía eléctrica para nada. Y podemos usar la punta roma para hacer una disección. A veces podemos usarla como una pinza que se abre, meterla en los tejidos y abrir o simplemente apoyar y hacer una disección dependiendo de los tejidos. Podemos coagular con la punta porque lleva una punta monopolar y podemos hacer pequeños toquecitos de energía monopolar y podemos coagular. O podemos ir disecando con toda, es decir, pasándola con rapidez e ir disecando con la energía eléctrica, en este caso usando monopolar. Lleva todos en el mango varias opciones donde metemos la cuchilla, donde tenemos un botón para la energía eléctrica y bueno, nosotros decidimos, y en vez de estar metiendo y sacando pinzas, pues lo que hacemos es usar una pinza que nos vale un poco para todo. Son unas pinzas de elevado precio, pero sí es verdad que nos dan mucha seguridad y que a veces hacen que consumamos mucho menos tiempo del quirófano, que también es dinero. Y podemos usar, en vez de energía eléctrica, energía piezoeléctrica, en el que la electricidad mueve unos discos de cerámica a una alta velocidad que hace que se convierta en ultrasonidos. Esos ultrasonidos calientan el tejido y también lo acaban cortando. Pero en este caso no llega la electricidad y también la energía que se dispersa en la punta es mucho menor, de forma que los daños térmicos alrededor pues son menores. Corta un poco más lentamente, pero son muy útiles para hacer sobre todo linfadenectomías. Y ya hay combinaciones de ambos, algunos que llevan energía eléctrica y energía ultrasónica a la vez. Para hacer ustedes ven acá más o menos se explica cómo funciona cada uno de los dispositivos que existen actualmente para este proceso de lo que nosotros conocemos como sellado de vasos o la electrodisección, ¿no? ¿Alguna pregunta sobre esto? ¿Ninguna pregunta? Bueno, vamos a ver ahora otra parte que nos interesa, que es revisar la parte de lo que corresponde a la cirugía robótica, ¿ya? De este mismo video que hemos visto ahorita, un poco más adelante, hay una explicación sobre lo que es la cirugía robótica. También dura unos 3 o 4 minutos que vamos a revisar ahorita, ¿ya? ¿Dónde está esto? Compartir. Vamos a trabajar así, pues
este es un paso más, que desde luego se sale del objeto del curso, pero que sepáis que habrá alguna charla sobre cirugías, vídeos de cirugía laparoscópica, de robótica, pero esto no es lo que tenemos nosotros. Entonces, ventajas del Da Vinci. Bueno, pues primero, que no hay que estar vestido como para el ébola para operar, que estamos sentados, que estamos cómodos, que vamos a ver que el visor es binocular y tenemos un campo en 3 dimensiones. O sea, cuando nosotros miramos, cada ojo ve una imagen un poquito distinta. El robot no tiembla, no se cansa, no le tiembla el pulso, no hace gestos inapropiados, y cuando miramos, pues la imagen que vemos es en 3 dimensiones. Y eso es una ventaja que vamos a conseguir. Los gestos, veis cómo se hacen los gestos con la mano, y los reproduce la máquina, pero sin ningún temblor, sin ninguna inexactitud. Y al revés que la cirugía abierta, pues reproduce los gestos de la mano, perdón, de la cirugía laparoscópica. Nosotros a través de un trocar no somos capaces de hacer estos giros de muñeca, estos giros de pinza, que son los que hace nuestra mano, pero que son incapaces de hacer la punta de una tijera o de una pinza laparoscópica. Entonces, es mucho más fácil, si es verdad que no tenemos el control del tacto, el tacto que nos da la mano, pero en cuanto te acostumbras a esto, los gestos son mucho más precisos y además podemos hacer todo aquello que podemos hacer con nuestras manos libremente porque tenemos todos esos giros. Y esto es el futuro. Y bueno, como ustedes ven, pues esta cirugía robótica es el futuro, ¿no?, de lo que eventualmente vendría a ser la cirugía. Lógicamente, aquí como ustedes escuchan al expositor, que es un expositor español, para ellos inclusive está lejos, para nosotros creo que va a estar un poquito más lejos. Cada uno de estos aparatitos cuesta cerca de $1 millón. Entonces cuando va a haber que esperar un poco a que los sistemas de salud, pues lógicamente puedan financiar este tipo de aparatitos, ¿no? Pero como ustedes ven, pues lógicamente esto amplía de manera más o menos importante, ¿no?, la cantidad o la complejidad de los procedimientos quirúrgicos que se pueden hacer, pues, ¿no? Y eventualmente la otra ventaja es que sería pues lo que se llama la cirugía a distancia, ¿no? Como ustedes ven aquí, el cirujano no tiene que estar parado al costado del paciente. El cirujano puede estar en una parte diferente del ambiente, inclusive podría estar en otro edificio, y lógicamente todavía no se ha aprobado esto porque ni siquiera en Estados Unidos, pero yo creo que el siguiente paso es que el cirujano pudiera no estar ni siquiera en la misma ciudad o en el mismo país que el paciente, ¿no? Podría hacerse a través de esta consola, pues, ¿no?, la cirugía, ¿no?, y el paciente estar en otra parte, ¿no? Lo único que necesitaríamos ahí es que hubiese algún cirujano al pie del paciente para que pudiera, pues, eventualmente corregir algún problema si sucede, pues, ¿no?, de repente un sangrado que no se pueda cohibir, entonces, lógicamente, ahí tendría que intervenir, pues, el cirujano que está presente, ¿no? Pero de otra manera, pues, un especialista, ¿no?, podría hacer una cirugía compleja en otro país o en otra ciudad, ¿no?, sin necesidad de tener que viajar a ella, ¿no? Bastaría que se conectara por internet o por fibra óptica o por fibra ancha, no sé, cosas, cualquiera de estas tecnologías, pues, ¿no?, y poder hacerlo, como le digo, a distancia, ¿no? Todavía no está aprobado eso ni siquiera en Estados Unidos, como le digo, pero yo creo que es el siguiente paso y que ese va a ser una de las aplicaciones más útiles para este tipo de procedimientos. ¿Alguna pregunta hasta aquí? No, doctor, ninguna pregunta. ¿Ninguna pregunta? ¿Todo ok? Bueno. Bueno, pues si no hay preguntas, yo creo que aquí podemos dar por terminada la práctica. Ya, pues ya nos veremos ya en el examen ya. Muchas gracias, doctor. Gracias, doctor. Hasta luego. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Muchas gracias.